muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su hermano y amigo Jacob Perea Ellis, conocido en las redes sociales como El Queruso Ministerios Mensajeros del Reino. El Queruso Mensajeros del Reino. Así nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos también, tenemos un canal de editar videos de edición en YouTube, que es Ministerios Queruso Mensajeros del Reino. En esta ocasión quiero dar una cápsula importante acerca del poder de la palabra. Y quiero hablarles de 3 puntos preponderantes en el cual nosotros podemos descubrir de qué es lo que hace la palabra en la vida del hombre cuando Dios la envía. En el Salmo capítulo 17, Salmo 107, versículo 20, habla algo muy importante. Quiero poner 3 puntos aquí y que usted lo pueda tener lo pueda adherir en su corazón y pueda aplicarlo en los momentos en el cual más necesite de este mensaje. ¿Ok? Envió su palabra y los sanó y los libró de su muerte. En la versión de las Américas dice los libró de su muerte. En la versión Reina Valera dice los envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y en la versión Nueva Traducción Viviente habla algo preponderante. Dice que envió su palabra, los derritió y los libró de toda su muerte. Entonces queda a entender esto, que la palabra cuando es enviada tiene un propósito por el cual ha sido enviada. Entonces cuando el salmista habló acerca de enviar la palabra y los libró de su ruina, le estaba diciendo a Israel que cuando ellos clamaron, porque el contexto en el versículo 19 dice que ellos clamaron y fueron escuchados. Clamaron y Dios les escuchó y les oyó. Lo que da a entender aquí es que el salmista está recordándole al pueblo de Israel lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Recuerden que les dio maná del cielo, que cayó el maná del cielo, les dio codornices, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Recuerden que esto habla de la teofanía de Dios o de Cristo en el Antiguo Testamento, porque también agua de la peña salió. Cristo era referencia de esa piedra. Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, de que esa piedra que lo seguía era Cristo, era una tipología o era un símbolo en el Antiguo Testamento, una sombra. Y ya ellos nos hemos dado cuenta que eso representó a Cristo porque Pablo lo corroboró. También vimos que Dios le ofreció a ellos serpientes, le levantó un asta, hizo que Moisés levantara un asta para que fueran sanados, etcétera. Las aguas se endulzaron en las aguas en Mara, etcétera. Y de hecho se abrió el Mar Rojo también en el desierto, cuando salieron de Egipto y Faraón iba a perseguirlo. Entonces David estaba recordándoles a ellos de que Dios había enviado su palabra y esa palabra se envía para un propósito. Me llama la atención de que este término tiene varios sinónimos. Quiero hablarles de algunos sinónimos de este término palabra. Aquí usa la palabra davar, pero en el Nuevo Testamento usa la palabra logos, la palabra rema y también el término verbo, que se refiere tanto a Cristo, pero también se refiere a la palabra. Logos es un discurso. Entonces, davar, el término significa también en el Antiguo Testamento un discurso, representa un designio, representa un dicho, una información, pero también es una provisión. Es decir, que ellos no solamente estaban recibiendo una ley, una información, un precepto, todo esto significa la palabra davar, pero ellos también estaban recibiendo la ración, la provisión, y estaban recibiendo también una respuesta. Todo esto significa davar. O sea, da a entender que cuando Dios envía su palabra, siempre la envía para darnos una respuesta a lo que necesitamos. Bien lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, cuando él dice que así como cae el rocío sobre la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Y quiero que tú sepas algo. Cuando Dios envía esa palabra, Él la envía para que nosotros sepamos que hay un propósito por el cual ha sido enviada. Entonces, en primera instancia, ¿para qué Dios envía la palabra? Uno, dice, envió su palabra y lo sanó. Dios envía la palabra para sanarnos. Dios quiere sanarnos. Pero quiero que sepas algo. Hay una sanidad que muchas personas a veces nos buscan. En las iglesias muchos cristianos van a buscar una sanidad. Y de hecho, cuando están los famosos televangelistas, mucha gente corre a buscar sanidad. Sin embargo, se olvidan de una sanidad que es la más preponderante, que es la del pecado. Y muchos quizás van a muchas campañas buscando una sanidad externa y como no la tienen, se desilusionan porque no saben
que la palabra importante para sanidad aquí, para esta sanidad, es una palabra que tiene que ver con una sanidad interna, ¿ok? No solamente externa, porque el plan de Dios es que seamos sanados. Recuerden el texto que muchos utilizan en Isaías capítulo 53, donde habla acerca de que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Algunos hablan siempre y utilizan este texto para hablar acerca de una sanidad física, pero me llama poderosamente la atención que en ese contexto habla de una enfermedad interna que era el pecado. Y esa era la llaga que habla ese profeta que debía ser curada. Por su llaga fuimos curados. Es decir, que por medio de Cristo, la llaga del pecado y de la muerte eterna, así también como las sanidades externas podían ser, porque Cristo cuando llegó sanó a mucha gente, sanó a ciegos, paralíticos, enfermos, resucitó a muertos, etc. Pero más que todo, siempre Jesucristo al final lo que quería era darle salvación. ¿Por qué? Porque hubo y siempre ha habido una enfermedad que es la que ha tenido atado el hombre eternamente, y es la enfermedad preponderante del pecado. Entonces ese texto de Isaías 53 debe utilizarse no explícitamente para sanidades físicas, sino para la herida que hubo desde ese tiempo que estaba quejando el hombre por medio de la muerte eterna, que era el pecado que trajo el hombre desde Génesis, y Dios quería librarlo a ellos. Cristo fue el que cumplió en la cruz del Calvario ese cometido de no solamente sanar de enfermedad física, como lo hizo literalmente, pero también aquellos que le iban a aceptar a él nos iba a sanar de la muerte eterna. Entonces, uno, envía su palabra para sanar. Y esa palabra sanar en hebreo es la palabra Rafa, o el término que nosotros hemos utilizado en el Antiguo Testamento para decir Jehová Rafa. Pero el término Rafa significa remendar. No solamente significa ser curado de algo que te aqueja físicamente, sino habla de remendar, habla de alguien que agarra una máquina y hace puntadas para sellar y marcar bien y coser bien el pantalón o coser bien la ropa. Habla de esto, o de agarrar un hueco y sellarlo. Esto es lo que es la palabra Rafa. Pero la palabra Rafa también significa arreglar, cuidar, significa curación, pero también significa curar como un médico, y no obstante también significa restaurar o volver al estado de antes. Esto es lo que significa el término Rafa, y me llama poderosamente la atención lo que ocurrió en Números capítulo 24, en el acontecimiento donde estaban ellos en Shur, y habían serpientes ardientes, y Dios le dice a Moisés: levanta un asta, agarra una serpiente de bronce, ponla allí, y cuando ellos miren esa serpiente serán sanos. Ellos estaban siendo mordidos por aquellas serpientes ardientes, y allí Dios le dio promesas. Ellos fueron sanados cuando miraron a aquel asta, pero no es que fueron sanados literalmente por la serpiente, ¿ok? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento la serpiente, después de Génesis, fue una tipología de maldad. O sea, anteriormente a esto la serpiente no era vista como un símbolo de maldad. Sin embargo, cuando Satanás tienta a Eva, ya después de ahí en adelante, cuando viene la maldición de Dios sobre ellos y sobre la serpiente, se convierte en un símbolo de maldición. Y de hecho, Dios le da una promesa allí a la serpiente, a Adán y a Eva, pero a Adán le dice, hablando acerca de una profecía hacia el futuro que representaba a Cristo cuando iba a vencer a Satanás, de que la simiente de la mujer vencería o le pisaría la cabeza a la serpiente, y esto fue lo que se cumplió explícitamente. Se estaba cumpliendo gradualmente, y se cumplió en cierto objetivo cuando estaban allá en Números capítulo 24, cuando ellos miraron la serpiente. Pero también tiene un acontecimiento profético. En Juan capítulo 3, versículo 15, dice que así como Jesucristo hablando, refiriéndose a lo que pasó con Moisés, dijo: así como fue levantada el asta o la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo que pasó. Ellos fueron sanos de su enfermedad física. Sin embargo, ahora la profecía se cumple en Cristo, no para sanarnos solamente de una enfermedad física, sino para sanarnos de la enfermedad del pecado. Entonces, lo importante de que esta serpiente haya sido levantada en el Antiguo Testamento, allá en Números capítulo 24, era una tipología, una sombra de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Ellos fueron sanos
de su enfermedad física. Pero tú y yo hemos sido sanos cuando hemos obedecido a Cristo, lo hemos aceptado, hemos sido sanos del pecado, de la muerte eterna. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la verdadera sanidad no es la sanidad externa, porque de alguna manera u otra nosotros vamos a morir. Inclusive usted se puede sanar, pero va a volver a enfermarse. Pero cuando tú tienes la sanidad espiritual, que es la que brinda Cristo, que es la de tu pecado, ya tú obtienes vida eterna. Ellos fueron salvos de momento, pero no tuvieron vida eterna. ¿Ok? Ahora bien, hay algo poderoso también. Ahí también se cumple la derrota, el primer anuncio de derrota de Satanás que iba a ser en la cruz. Porque esa serpiente, como representaba sanidad, Cristo, así como fue levantada en el desierto, Cristo también en la cruz exhibió a los demonios públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, pero también a Satanás lo venció en la cruz del Calvario. Es decir, que cuando Cristo fue levantado en el Gólgota, también la serpiente fue levantada de la misma manera en que Moisés levantó esa serpiente en el desierto. También Cristo levantó a Satanás allá arriba y lo exhibió públicamente y lo venció allá arriba en la cruz del Calvario. ¿Dónde termina la derrota a Satanás? En la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? De que cuando su palabra es enviada es para sanarnos. Él nos quiere sanar de nuestra enfermedad espiritual. Me llama poderosamente la atención en el capítulo 8, versículo 8 del libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, y habla de un centurión, y ese centurión tenía un hijo, tenía un criado que tenía a su hijo enfermo. Jesucristo se acercó, después de Jesucristo hacer la sanidad con la hija de Jairo, se aparece el centurión, viene corriendo y se le aparece y le dice, bueno, Señor, tengo a un criado, al hijo de mi criado enfermo. ¿Ok? Pero Jesucristo no quería violar lo que decía la ley. Él no podía entrar a la casa de un publicano, o no podía entrar a la casa, de un gentil, porque podría ser condenado o podía ser señalado como sedicioso o de violar la ley. Entonces un gentil era visto como algo inmundo. Entonces, pero fíjense la fe del criado, dijo, di la palabra. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad, pero yo también tengo gente bajo a mi autoridad. ¿Qué estaba diciendo el centurión? Escuche esto, el centurión estaba reconociendo la autoridad de Cristo, que aunque él tenía autoridad y él estaba a cargo de una centuria, es decir, de 100 soldados, a su haber, él también en ese momento estaba reconociendo que Cristo tiene una autoridad. Él tenía una autoridad física, pero estaba reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que era la palabra, la misma palabra enviada del cielo y encarnada, que tenía toda autoridad. Y él dijo, di la palabra. Ahora bien, Jesucristo sabía que él no podía ir a la casa de él, porque si él va a la casa de él iba a tener problemas. Y Jesucristo rompió con todo paradigma, con toda ortodoxia. Jesucristo rompió con toda incertidumbre y con toda legalización o todo legalismo de los fariseos. Y Jesucristo dijo, bueno, iré y le sanaré. Pero él no quería, el centurión no quería que fuera. Él estaba totalmente convencido que si Cristo enviaba la palabra, iba a haber sanidad. ¿Y qué ustedes creen que ocurrió? Jesucristo envió la palabra y ese criado fue sanado en la misma hora. Me llama poderosamente la atención porque el centurión utilizó una palabra como médico. Yo quiero que tú vayas como un médico, como alguien que va a una cita médica. La palabra que utiliza allí en el griego da a entender a alguien que va a una cita médica y se va. Pero la palabra que utiliza Cristo dijo, yo iré y les sanaré. Y esa palabra ahí, sanar, no implica solamente ir como un médico, sino restaurarte y atenderte. Quiero que sepan algo, que cuando la palabra es enviada, no es solamente para quitarte tu enfermedad física, sino también para traerte paz, para traerte gozo, para traerte sosiego, para restaurarte, para liberarte, para darte todo lo que tú necesitas de momento. Y eso lo cumplió Cristo. Esa palabra que habla el salmista en el Salmo capítulo 107:20 se cumple en Cristo. Literalmente estaba cumpliéndose paulatinamente en el Antiguo Testamento, pero Cristo es el Logos. Cristo es la verdadera palabra. Cristo es el Logos. Cristo es el Verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra que fue enviada a nosotros de parte de Dios era Cristo para sanarnos, para liberarnos, y no solamente para sanarnos de cualquier enfermedad, sino para sanarnos de nuestra muerte
eterna. Que Dios te bendiga en esta hora y espero que tú utilices esta palabra no solamente para afianzarte a ella de manera externa, sino para saber de que esta palabra debe cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Cristo es la palabra que vino a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Fue una palabra que fue enviada para sanarte, pero también vino para librarte de toda tu ruina. Tu ruina. Y la palabra ruina allí significa pozo, significa estar en un abismo. Eso es lo que hace o se encuentra el hombre cuando está sin Cristo. Pero cuando viene esa palabra y es enviada y el hombre la recibe, es librado de toda ruina. Yo no sé en qué ruina tú estás en este momento. Probablemente tu ruina puede ser un trabajo que te botaron. Puedes estar a punto del COVID-19 o algún hijo o algún familiar tiene COVID. Pero déjame decirte algo, por encima de esta enfermedad está la palabra. La palabra que es enviada está por encima de tus necesidades, está por encima de tus vicisitudes, está por encima de lo que tú necesitas. Confía en la palabra que es enviada, que ha sido infundida de parte de Dios para ti, para ser liberado, para ser sanado del corazón, de tu muerte eterna, y también para que tu ruina sea restaurada. Que Dios te bendiga.